Le voy a dar una chispa. Es una figura retórica del lenguaje. Y él nos da por allá por la sala una definición del concepto ironía. Bien. Una ironía, pero estoy maravillado, una maravilla. Pero ahora, ¿qué tipo de maravilla es? Hace una ironía. Hay una ironía que tú puedes explicar. Acérquese para acá, por favor. Que la sala queremos nutrirnos de ese conocimiento también. Yo le digo, hermano. Hay personas que se expresan con una ironía que tú puedes exagerar y que tú crees que es una verdad, sino es una reprensión que está haciendo y que tú la interpretas en su cuerpo para tratar de penetrar, pero realmente no es tan correcto. Si tratamos de exagerar algo, creo que la palabra hiper es lo que significa exagerar o disminuir una cosa. Él caminó un poco cerca de ella, pero vamos a ver acá, nuestro hermano Samuel, disculpe. Cuando hablamos de una exageración, por eso porque oye hipérbole. Hiper es algo que usted puede agrandar o puede disminuir. Ok, que Dios le bendiga. Según lo que yo tengo entendido de lo que es una ironía, es cuando se dice una cosa tratando de decir lo contrario. Por ejemplo, cuando una mujer le pregunta a un hombre, ¿cómo me veo? El hombre le dice, excelentemente bien, pero trata de decir lo contrario, pero con una actitud que expresa esa contrariedad. Dios bendiga a Samuel por esa definición. También hay lo que se llama, lo que basaba Samuel, entró a la ironía, lo que se llama eufemismo. Eufemismo es una figura de lenguaje que la usa mucho la política. Es dar una respuesta queriendo quitar o opacar o exaltar la realidad que se está diciendo. Pero él entró realmente en la parte de ironía. Vamos a ver otra definición para ya entrar en materia. La ironía, una palabra que yo vi por acá, nuestro pastor fue. Bien. Un ejemplo sencillo de ironía, que quizás todos hemos tenido que ver con él en una u otra circunstancia o en un estado, por lo menos, cuando llegamos a una casa, está la dueña de esa casa o alguien que está tapeando. Y uno llega, oh, fulana, tú estás tapeando. Y ella dice, no, yo estoy lavando. Ahí hay ironía. Ironía es una figura retórica del lenguaje que se expresa lo contrario a lo que usted está haciendo. Se llama ironía a una figura que se expresa del lenguaje, una figura del lenguaje que expresa a veces lo contrario a lo que usted está haciendo. Entonces, muchacha, tú estás lavando, María. No, estoy planchando. Como que en otras palabras, tú no me ves que es lo que estoy lavando. Entonces, ¿qué es lo que estás preguntando? Eso se llama ironía. El capítulo 12 ha sido interpretado de diversas maneras. De Eclesiastés. Hablemos de la persona que estuvo ligada a este libro, llamado Salomón, tercer rey de Israel. Salomón fue un gran observador de la naturaleza, del entorno que le rodeaba, y fue uno de los profundos pensadores que ha existido sobre la gran humanidad. Cuando estudiamos literatura en la vida secular, encontramos una cantidad de personajes que se destacaron en una u otra área. Podríamos mencionar al muy conocido Séneca, a Pitágoras, a Anaxímenes, a Lisandro, Sócrates y una gran multitud que, si comenzáramos a enumerarlos, el tiempo se nos iría muy por delante. Pero Salomón es tan pronunciado en ese campo que hasta el día de hoy
situación. Y debemos pensar muy bien qué posición debemos tomar en esa salida para que no vaya a hacer más daño que bien a lo que estamos analizando. Entonces, hasta el día de hoy todavía se habla de ese gran líder, Salomón. Busquemos una salida salomónica, en otra palabra, busquemos una salida sabia para que se pueda llegar a un acuerdo que sea común en toda la fase. El capítulo 12 de Salomón, perdón, de Eclesiastés, escrito por Salomón, nos habla primero. Vamos a leerlo del 12, capítulo 12 hasta el verso 9. Vamos a leer esa parte y luego la vamos a ir desglosando. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Pueden quedarse ahí como están. Si tienen su Biblia, la pueden abrir. Si tienen alguna pregunta, al final hablaremos de ella y tendremos un espacio. Leemos lo siguiente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las buenas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave arrastrando la tierra. Entonces, como la cosa camina de esa manera, Salomón hace una alusión a la langosta, o sea, la forma de en esa edad caminar. Cuando vemos aquí en este verso la langosta, se refiere a esa forma de la persona caminar arrastrando los pies. Y los endechadores andarán alrededor por las calles. ¿Quiénes eran los endechadores? Recordemos que en esta ironía del gran líder Salomón se entiende que él estaba escribiendo esto ya en la postrimería, en la senectud, en la edad senil, vamos a decir en el invierno de su vida. Los endechadores eran un conjunto de personas que había. Recordemos que estamos el hombre hablando ya de perder la facultad, de presentarse el momento de su partida. Entonces, los endechadores eran un conjunto de personas que habían, que eran pagados para llorar a la persona que se moría. Eso eran los endechadores. Y que un oficio todavía hoy, que ha pasado allá donde yo trabajo, fue uno que dijo que su trabajo era ese, siempre que estaba cerca de la funeraria, porque cuando se moría gente que tenía dinero, entonces incluso, no sé si es un club que tienen, porque hay que buscar como ahora rasgos que tengan cierta parentalidad o parecido al difunto. Entonces hay como un
le paga su dinero y la gente da un ritmo dolorido, fuerte. Señores, que le parte el alma todo el que llega. Oye, ¿cómo lo querían? ¿Cómo quería el dinero? Así está la cosa. Entonces, el pastor tiene algo que decir. Por una persona de clase alta, casi no lleva su nombre, eso obedece algún comportamiento o alguna razón que pueda explicar eso. A diferencia de nosotros, la clase más baja, encontramos el sentir y la lágrima sale de la cabeza. El pastor hace una pregunta fuerte, que por qué desde la sociedad, o sea, lo que le llaman la solvencia, no lloran como lloramos nosotros. Lo que pasa es que la sinceridad, señores, es algo que no tiene precio. El muerto pobre, hay sentimientos que lo digan, hay nexos familiares y sentimientos muy profundos que nos hacen llorar la pérdida y la partida de un ser querido. Hay lugares donde hay muchos intereses, que lo que desean es que mientras más rápido mejor, para que ellos comenzar a disfrutar lo que tal personaje dejó. No queremos decir que no habrá personas que también se han llorado, pero también siempre observen que la clase alta siempre tiene un niño. Siempre todo de ello es, no disfrutan como nosotros. Nosotros vamos a un restaurante, un comedor y ahora tenemos que meterle la mano para partir el pan, o coger el pan y llevarlo a la boca, que no es correcto. El pan no se debe comer como a veces hacemos. Cogemos el pan, le damos una mordida, lo tomamos un café y lo cogemos. No. El pan usted debe con la mano, tomarlo con la mano, e irlo con la otra mano, sacando la izquierda que va a consumir y así irlo degustando. Pero nosotros no, nosotros vamos al pan, echamos el café con leche y a comer el pan mojado, volvemos otra vez. Y si viene un muchacho de nosotros, jalamos un pedazo de pan, lo mojamos y se lo pasa. A usted no le ha pasado esto, seguro. A mí me ha pasado, sinceramente. Pero en la clase alta se dan esos casos, que todo es un glamour, que hay que mantener mi apariencia. Y el tal término glamour, ya, todo debe ser glamuroso. ¿Cómo yo voy a ponerme a dar unos gritos descontrolados de toda esa gente que van a venir a ver? Porque el sentimiento no es como quizás como el de nosotros, que lo que pensamos es en los buenos momentos que hemos disfrutado y el apoyo que nos dio ese ser que partió. Lo de ello es, quizás no en todo, pero en su gran mayoría, en pensar en el buen momento que van a recibir a partir de ahí con lo que dejó el que feneció. Por eso se dan esos factores más en esa clase. Seguimos con los versos. Ya hablamos de los endechadores, que son personajes que son pagos para ayudar a alguien que se fue a la morada eterna. Antes que la cadena de plata, se quiebre y se rompe el cuerpo de oro y el cántaro se quiebre y el cántaro se quiebre. Vuelvo y repito el verso. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuerpo de oro y el cántaro se quiebre junto al pobre. Cuando habla aquí de la cadena de plata, los eruditos lo ligan con la espina dorsal que está desde aquí hasta arriba, que va con el tiempo perdiendo sus facultades y ya lo que representan es dolencias y molestias. Entonces, esa cadena de plata se refiere a la columna o a la espina dorsal que está
Y otro hay personas aún no teniendo mucha altura y no teniendo mucha edad, que por ciertas circunstancias los discos de la columna se van desgastando y donde queda tan con un dolor, y si me muevo para aquí me duele, y si me muevo para allí me duele, y si me... O sea, entonces, esa parte a la cadena de plata es una referencia a la sostenibilidad que puede tener la persona en los tiempos de la juventud. Otra relación que la cuenca de oro es la cabeza y el cerebro. La cabeza de la persona y el cerebro. Y el cerebro tiene facultades para pensar, para idear, para almacenar. Pero la vejez a veces está, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces usted comienza a estar lindo, Andrés, Jacobo, María, y lo llaman todito por querer llamar a uno. ¡Que venga fulano! O si no, a veces que se está llamando a Juan ahí, usted, Pedro, ven acá, Pedro, ven acá. Que está ahí igual, como está diciendo Pedro, y hay uno que se llama Pedro, él no está pendiente que a él. Entonces viene la persona y hasta le da un fuertazo y el muchacho que a él. ¿Qué fue? Pero yo soy Juan, yo no soy Pedro, yo soy Juan, y por qué usted me da si usted está llamando. Porque las facultades, el cuenco de oro, la cabeza, el almacenamiento, el cerebro, se va atrofiando, y llega un momento. Si es una anécdota una vez de alguien que no leía la Biblia porque le faltaban los lentes, y siempre queriendo leerla y no, pero su lente no lo encontraba, hasta que un día encontró la Biblia polvorienta y dijo, no, ¿cómo que esta Biblia está tan polvorienta? Y cuando la vio, ahí dentro de la Biblia estaban los lentes. Ya no la leía porque había perdido la facultad, o sea, la orientación de dónde lo había puesto. Entonces, con la vejez va pasando todo eso. En la ironía de ese gran líder, él nos da esa salida y nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, antes que se oscurezca, no hablamos también de los ojos. En la juventud teníamos unos ojos maravillosos. Yo recuerdo que a la distancia ponía un carro allá, lejísimo, y comenzaba todo el mundo a decir los números. Al final lo escribíamos, cogíamos con los papelitos. Yo tenía una vista tremenda. Había una letra que traía los guías antes chiquiticas por atrás, los guías, que a veces llevaban como una fotografía. Y esa letra yo la leía con toda la facilidad. Ya, hoy que no puedo hacer eso, si no uso estos lentes, se me dificulta leer porque se van perdiendo las facultades. Según estudios, nosotros, las personas de este tiempo de edad moderna, vamos a sufrir más de la vida que las personas que vivieron 150 y 200 años atrás. ¿Por qué? Porque hoy día, muchos de nosotros que trabajamos todo el tiempo en una computadora. Y a veces no le ponemos algo para evitar esa descarga. A nuestros lentes no le ponemos para evitar esa descarga que ofrece la computadora. Y por eso, a veces hasta una edad de tiempo, se nos va maltratando antes que se oscurezca, o sea, se refiere a la vista. Entonces, según análisis que se han hecho, hay personas mayores, de sobre 70 años, que usted le va a leer algo y lo van a leer con toda la facilidad. Sin embargo, hay personas que ya tienen 20, 17 años, que no pueden leer siempre con problemas, porque ellos están pegados a la computadora o al celular, que a veces están al lado de uno hablando y él con la otra pasándose el mensaje. Entonces la vista fija todo el tiempo en esos equipos, va atrofiándose. Entonces, antes que se oscurezca, antes que se pierdan las facultades de la vista.
quedamos antes que la cadena de plata y abajo. Y se rompa el cuerpo de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arroja sobre el pozo y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo dio? Vanidad de vanidad, dijo el predicador. Todo es vanidad. Cuando habla ya de esta parte, antes de volver al polvo de la tierra, donde habla de las ruedas rojas sobre el pozo, y donde habla el cántaro junto a la fuente, se está refiriendo a la parte íntima del hombre y la mujer, especialmente al hombre. El diablo y el terror del hombre perder esa facultad. Una vez un hombre dijo, no quisiera vivir perdiendo esa facultad. Pero el tiempo lo va a triunfar. Cuando habla que sea roto el cuerpo sobre la fuente, es una representación de la divinidad que con la edad se va perdiendo. Tristemente, nostálgicamente, trágicamente, señores y caballeros, se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Entonces, Salomón, al contento de Salomón, que fue lo que vive, es un gran dolor, pero es la realidad de la vida. Ya que hay ciertos años que se va perdiendo la inspiración. Entonces, Salomón, cuando habla del cuerpo junto a la fuente, se refiere exactamente a la virilidad. Ya no hay una vez que no hemos oído el término, no, ya eso son hermanos. Ya eso es lo que son ellos, tienen tantos años juntos. Y ya, que lo que vienen a ser ya, como se dice, son hermanos. Entonces, Salomón, un hombre que fue, vamos a decir, en un término dominicano, una fiera en su tiempo, que tuvo 700 casadas y 300 más, mirando las circunstancias propias de su vida, que estaba desapareciendo todas las facultades. Escribe esto como una ironía, pero para que nosotros le saquemos el mejor y mayor provecho posible. Y termina diciendo, vanidad de vanidad. Dijo bien el predicador, o sea, Salomón, todo es vanidad. Aquel hombre que tuvo esa gran sabiduría de construir un templo con un diseño tremendo. 13 años construyendo un templo para el Señor, duró Salomón, con la madera más preciosa. Un hombre que venía a traer una cantidad equivalente hoy día anual
se preocupó porque el pueblo escudriñara, que razonara, que buscara su propio conocimiento. Se parece a Sócrates, el hombre que hizo el término llamado mayéutica, que hacía una pregunta para que el alumno buscara su propio razonamiento. Lo que si tiene fuera, estaba Pitágoras. Pitágoras, el alumno que asistía donde él debía durar 5 años sentado para tener después de 5 años acceso a tener una pregunta después de 5 años. Sin embargo, Sócrates, él mejor prefirió hacer una pregunta al alumno para que el alumno buscara su propio razonamiento. Entonces, si observamos a Salomón aquí, como nos está diciendo, él hizo escudriñar es buscar profundamente y profusamente para determinar la verdad sobre algo. Y dice que Salomón se preocupó con rectitud para buscar la palabra de verdad. Nosotros debemos preocuparnos con rectitud, buscando la palabra que está establecida en la palabra del Señor, porque está cargada de verdad. Llegará la vida, pasaremos las diferentes etapas que nos ha tocado, nos toca vivir, pero que siempre estemos como Salomón, dándole al pueblo con rectitud palabras que estén basadas en la realidad, porque ese es el mejor legado que una persona puede darle a otro, el conocimiento. Usted podrá tener mucho dinero y darle a sus hijos todo lo que ellos quieren. De él uno quisiera siempre darle todas las cosas que los hijos quieren dentro de las normas reales. Pero más que nosotros darle a nuestros hijos todas las facilidades, debemos, como hizo Salomón, hacer lo que escudriñe, que se llenen del conocimiento. Porque usted, como padre, como dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. En su juventud logra hacer cierta, vamos a decir, comodidad. Si no preparamos a nuestros hijos, no lo invitamos como Salomón invitaba al pueblo a que se instruyera cuando usted terminó casi la vida de los hijos. Porque al levantar lo que usted le pudo dejar o lo que yo le pude dejar, entonces ellos no van a tener la facultad, la habilidad para desarrollarse dentro de la sociedad. Salomón enfocó aquí, si usted observa los versos, esa parte de que la persona se preparara. Cuando dice, e hizo que el pueblo escudriñara, era que el pueblo buscara desarrollar su conocimiento. Lo escribía, se paraba de vez en cuando a explicarle al pueblo las cosas para que tuviera un razonamiento muy propio. La ironía de este gran líder está expuesta en este capítulo 12 de Eclesiastés. Ya hemos visto las definiciones que encierra cada parte de ella, y el mayor provecho que le podemos sacar a esto es seguir esos lineamientos que son de instrucción, que son un manual de conducta para que nos podamos desarrollar y movernos con más facilidad dentro de la sociedad que nos ha tocado y correspondido vivir. Habremos de hacerlo ahora, habiendo un espacio para cualquier pregunta, cualquier aportación o sugerencia de lo que hemos estado analizando.
y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán por alrededor de las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios, y procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Aleluya. Observemos el escrito. Por eso hoy vamos a hablar la ironía de un gran líder. Ya definimos el concepto de ironía. Y hablar de líder, todos conocemos al dedillo lo que es un líder. Es una persona que tiene cualidades y facultades dadas por Dios para dirigir en determinada ocasión. Eso se entiende que es un líder. El Éxodo en su capítulo 12 nos dice aquí: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Observemos el verso: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No dice recuerda, sino acuerda. Entonces debe existir una diferencia de acordarse y de recordarse, porque hay como una coherencia que los dos términos podrían definirse y ser en cierto aspecto lo mismo, pero sin embargo en el análisis bíblico que hacemos, o si nos vamos al diccionario, vamos a encontrar que hay una pequeña diferencia en acordarse y recordarse. ¿Cuál es la diferencia existente? Hay dos términos: introspección y retrospección. Cuando nosotros recordamos algo, nos estamos retropensando, es el término, yéndonos al tiempo que ocurrió tal hecho. Y estamos recordando que una vez estuvimos en tal lugar, pasamos por un lugar, vimos algo que nos impactó. Eso lo vemos y podemos recordar, pasar por un lugar que estuvimos en varios años atrás y decir, bueno, aquí me pasó tal cosa, pasó un accidente. Ahí retrocedimos al tiempo y pudimos recordar la vivencialidad que estuvimos ahí. Eso está ligado a recordar, a traer a la memoria. Pero cuando Salomón expresa aquí, acuérdate, está ligado a la introspección, que es ir al tiempo, pero para traerlo hoy al día y sacarle un provecho generalizado de lo que ocurrió en aquella ocasión. O sea, un descarriado que sabe la identidad que hay con Jesucristo y la fuerza del Espíritu Santo que hay, puede tener una introspección porque tiene una conciencia plena de lo que es el poder del Espíritu Santo y la transformación de Jesucristo en la vida del hombre. Pero la retrospección es recordar y quedar en el pasado. Por eso dice, acuérdate de tu Creador, o sea, de quien te formó en los días de tu juventud. Antes
nos decía que nacemos, crecemos y nos reproducimos. Dios habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu. O sea, tres facultades, pero es un mismo Dios, no tres separaciones. Una divinidad representada por tres, pero siendo uno. Entonces, hay esa tendencia. Entonces, en los días de tu juventud, en los días fértiles, en los días jóvenes, para que no vengan esos años de los cuales no digan, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuáles son esos días malos que se refiere la Biblia? Los días malos se refieren ya a la edad adulta, a una edad cuando ya las fuerzas de nosotros no están. Cuando se refiere a días malos, se refiere a días de dolor, días de tristeza, días de enfermedad, días de sufrimiento y otros días con días de desgracia, porque ya no existe la gracia que hubo en años anteriores. Entonces, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, o sea, los días que tú tienes la fuerza, en los días que tú tienes vigor, en los días que tenemos todo lo que tiene que ver con lo que podemos desarrollar para tener un futuro un poco más liberado. Un filósofo llamado Dante dijo, no hay dolor más grande ni sufrimiento más terrible que recordar el tiempo feliz en la desgracia. O sea, que recordar el tiempo feliz en la tragedia era un dolor y un sufrimiento profundo. Pero aquel personaje Salomón, habiendo tenido una recopilación de la vivencialidad que había tenido de su propia vida, escribe todas estas cosas para preservar a las futuras generaciones de lo que él en su vida había tenido. No fue egoísta de poner esta parte. Entonces, en el verso primero, ya vemos como él dice, para que no lleguen esos días malos, de los cuales no diga que no tiene contentamiento en él. Si observamos el verso 2, dice, antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas vuelvan a las nubes tras la lluvia. Cuando habla del sol y la luna, está hablando de las facultades que el ser humano va perdiendo a través del tiempo. Pues hay cosas que nosotros hacíamos en tiempos anteriores que ya nosotros no las hacemos ahora, porque ya vamos perdiendo ciertas facultades y a veces podemos hacerlas, pero ya no nos arriesgamos a hacerlas. Por ejemplo, cuando uno tenía la edad de 16 o 17 años, uno se iba a buscar mango y había mangas que le quedaban una cerca de la otra y estaba lo que le llamábamos en ese tiempo la pesellita. Y entonces uno estaba en una mata y voceaba uno, pero vi una pesellita, pero ¿dónde estaba la pesellita? En la otra mano. Y uno allá, por allá arriba, como uno. Y cuando voceaba ya, mira allá, la otra mata al lado de esa, uno arrancaba de esa mata y volaba, o se tiraba de esa mata hacia la otra para agarrarse la rama e ir a coger la pesellita. Yo voy a hacer esto ahora. Yo no lo puedo hacer, amado. Quizás lo pueda hacer, pero usted va a ir. Comienza entonces cierta facultad del sol y la luna, se refiere a él. Ya sabe que usted está subiendo en esa columna y porque yo volar de esa que yo por la rama para querer agarrar de la pesellita primero. Ahora yo no lo haría, yo creo que no lo haría aunque me pagara. Sin embargo, uno en ese brillo de esa juventud no pensaba eso. Porque ahora comienzan a decir, bueno,
Dice el verso 3, ¿cuándo temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes? Los guardas de la casa se refiere a las extremidades superiores. ¿Cuáles son las extremidades superiores según la anatomía? Los brazos son las extremidades superiores. Entonces, cuando en este verso 3 dice cuándo temblarán los guardas, se refiere a los brazos del ser humano debilitado a causa del paso del tiempo o por el miedo. Eso es una representación de los brazos del ser humano. Dice, ¿cuándo temblarán? En la edad ya no hay la misma fuerza. A veces yo no sé si usted ha visto personas levantando algo que ustedes ven como una violación. Es porque ya la fuerza se están debilitando. Y ese dice cuándo temblarán los guardas de la casa. Se refiere a los brazos de la persona a causa de la debilidad que el tiempo va atrofiando los miembros y llega esa representación. Y se encorvarán los hombres fuertes. Sigue diciendo el verso 3. Los hombres fuertes se refieren a la pierna. Esta es una definición de los hombres fuertes. Son nuestras piernas que se van debilitando. Hay personas que para caminar es un placer. No importa la distancia, se van con facilidad. Hay que ir de aquí vamos a decir, a Villaconsuelo. Hay personas que no tienen problemas para irse de aquí allá caminando. No lo hay. Porque la energía y esa habilidad está en ellos. Pues hay que irse simplemente vamos y arranca por ahí, que ya subía por suelo sin problema, caminando a pie sin problema. Pero llega una edad que ya esa misma persona comienza a debilitarse, comienza a perder esa habilidad, esas facultades que tiene, y entonces ya no lo puede hacer. Entonces, cuando nos habla aquí el verso 3 de encorvarse, los hombres fuertes se refiere a la pierna del ser humano. Hay veces que ya la persona camina arrastrando la pierna, no tiene esa habilidad. Hasta para ir al baño no hay esa habilidad. Hay que tratarlo con delicadeza, porque la fuerza. Y hay personas mayores que dicen, oye, mira cómo estoy fulano. ¿Quién era yo? Como que dice, la fiera que era yo. Y mira ahora cómo me siento, que hay que casi que gobernar. Pero es que la edad es así. Sin embargo, Dios no nos hizo a nosotros para pasar por esas condiciones. Los tiempos pasan, esas condiciones de estar ahora así no fue la condición o el plan original de Dios. Lo que pasó fue que se violentaron ciertas leyes, y al violentarse las leyes vinieron las consecuencias de esas violaciones. Dios no hizo al hombre para que sufriera esa degeneración. Dios hizo al hombre para que tuviera toda la libertad y todas las facultades. Ahora, por el pecado, por transgredir las leyes que Dios le dio al hombre, fue que vinieron esas consecuencias. El hombre, muchas personas dicen, pero ¿para qué Dios le dio a Eva, al hombre? Pero
está afuera. Dice el mismo verso, y cesarán la muela porque han disminuido. La muela no hay que hablar mucho porque se refiere a la muela que nosotros tenemos. Tenemos incisivos, caninos y morales. Pero cuando habla este verso y cesará la muela, se refiere a nuestra dentadura porque el apetito se va disminuyendo. Hay personas que mantienen a veces hasta en edad buen apetito, pero es muy poca la cantidad de personas con relación a la existente que la dejemos de mantener un apetito tan voraz, tan activo. Entonces, al ser humano ir pasando el tiempo, se van atrofiando los miembros y entonces esas muelas o esos dientes que muchas veces hasta se pierden, se van perdiendo y no se reponen, pues entonces dejan de cesar. O sea, hay una disminución de la fuerza que puede tener la persona en su dentadura vocal. Nos sigue diciendo el verso, cuando se levantará la voz del ave y todas las días del canto abatida. Recordemos que este escrito ya se está haciendo en la edad senil, en la senectud, en la vejez de aquel escritor, de Salomón, el gran sabio. Él había recorrido por todas partes, observando, y habla aquí de la senectud. Cuando habla de la voz del canto recuerden que llega una edad que la persona por cualquier cosa se desvela. Entonces, cuando habla de la voz del canto, se refiere realmente al insomnio que muchas veces por la naturaleza experimenta la persona. Aunque hay personas que duermen corriendo, prendió el bombillo, lo cerró y ¡guau! Amaneció. Pero muchas personas ya de edad se dan cuenta de lo que pasa. Yo oí un tiro a las 4 de la mañana. Yo oí el carro de fulano que salió. Será que tengo un muchacho enfermo porque conoce los sonidos. Yo oí que fulanito hizo tal cosa porque ya la edad le va quitando también el sueño. Y hay personas que llevan un control de todas las cosas porque ya a veces uno cayó en la cama y agarró. Cuando la persona ronca, más descansa. Aunque hemos visto que por enfermedad, que por naturaleza, hay personas de que su naturaleza tiene atrofiada una vía que le obstruye la facilidad para la respiración y eso da como resultado ronquido. Pero cuando la persona duerme, que no ronca así, y llega un tiempo que ronca, eso indica que está descansando a profundidad. Igualmente que cuando la persona adulta babea. La adulto babea, ¿ustedes sabían eso? No sabía, se lo voy a decir entonces. Cuando usted ve a un adulto babeando, no sea por enfermedad, que sea durmiendo, los niños babean sí o no. ¿Cuántas son madres aquí? Es volviendo a cierta fase de la niñez. La baba en los adultos, que no es por enfermedad, eso significa que la persona está descansando sin preocupación. Cuando usted ve a un adulto que me va a venir durmiendo aquí, tiene un chorrito de baba, señores, es que no hay preocupación. Según los estudiosos, se ha determinado que ciertas personas que babean durmiendo no tienen mucha preocupación. No le atormentan a veces las cosas seculares. Bueno, hay gente que realmente no tiene muchas cosas de que preocuparse. Pero eso es un indicio. Y por eso habla de las aves. Y habla
del ruido, de la voz, del agua. Porque hay viejos que llevan un control, conocen todos los sonidos que pasa a su alrededor por la disminución, lo que se llama insomnio, que es una enfermedad, según los neurólogos, que la persona va experimentando y va perdiendo el sueño, que es tan nutritivo y tan importante para el cuerpo. Seguimos dando los detalles. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá errores en el camino. Ya hicimos una alusión de cuando éramos jóvenes, hablamos de la perseguida. Había veces que no daba una manta, se lanzaba la rama de la otra para obtener. Entonces, cuando la persona está en edad, hay muchas personas de edad que no suben escaleras, que tienen temor a las escaleras. Y de verse en lugares abiertos, eso es terrorífico. Saber que van a estar en un lugar, por ejemplo, subirse en el techo allá arriba y mirar hacia abajo, ellos mismos hasta se pueden lanzar, porque este es un cuarto que ya se ve que están abajo, sin estar, estando parados por esa altura, hay un terror. Entonces Salomón, observando esa parte, habla del temor de las alturas. La edad, cuando usted está en cierta edad, le da temor a las alturas y también le da temor de caminar de noche. Siempre la gente ya cuando está en una cierta edad quiere resolver todo lo suyo a la luz del día, porque tiene temor que a la tarde. Bueno, ahora mismo hay situaciones que se están dando que ya uno mismo, aunque tenga ciertas habilidades, quiere terminar el día rápido, estar en su casa o en su lugar, porque a veces las situaciones se están dando situaciones tan complicadas y complejas en la sociedad que es mejor estar en su casa porque fuera cualquier cosa puede pasar. Entonces, Salomón, volvemos a decir, un gran observador, va dando estas definiciones. Dice el verso: y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y vuelve otra vez y se perderá el apetito. Y florecerá el almendro. ¿A qué se referirá Salomón cuando habla del almendro? ¿De qué color son las flores de la almendra? ¿La almendra es el fruto de la almendra? ¿Quién sabe lo que es una almendra? ¿De qué color son las flores? Las flores del almendro. ¿No hay viendo verde? ¿Qué le dice? Blanco. Las flores son blancas. Esto se refiere entonces a las ganas de la persona. Cuando habla aquí de florecer el almendro, se refiere